Bienvenidos a la semana número 12 de su curso. Okay, welcome to week 12. Entonces, si están viendo este video, quiere decir que ya encontraron su lección de la semana. Estamos en la semana número 12. Vamos a empezar aquí con unidad 3, lección 1, Wars of 1800. Esta semana vamos a hablar de las guerras estadounidenses del siglo 1800. Entonces van a abrir sus paquetes de lectura o sus papeles de lectura en este link y esto es lo que deberían de ver. Entonces hoy vamos a hablar de 4 guerras diferentes. La guerra de 1812, la guerra entre México y los Estados Unidos, la guerra entre España y los Estados Unidos y la guerra civil. Vamos a tardar poquito más hablando de la guerra civil porque es la más importante de este siglo que vamos a empezar. Empecemos con la guerra de 1812. Entonces esto va a funcionar igual como en clase, lo leo y se los traduzco y les voy dando más detalles. The War of 1812. In the 1800s, the United States fought in 4 wars. The War of 1812 was between the United States and Great Britain. This war ended in 1815. Francis Scott Key wrote the national anthem during this war. The national anthem is called the Star-Spangled Banner. En el siglo 1800, los Estados Unidos peleó en 4 guerras. La guerra de 1812 fue peleada entre los Estados Unidos y Gran Bretaña. Esta guerra terminó en 1815. Francis Scott Key escribió el himno nacional durante la guerra. El himno nacional es llamado The Star-Spangled Banner. La guerra de 1812 es la primera guerra que los Estados Unidos peleó contra un poder extranjero. Si recuerdan algunas de las otras guerras que hemos hablado en las que ha estado Estados Unidos, por ejemplo, The Revolutionary War, la guerra de revolución, en ese entonces las 13 colonias estaban peleando contra Gran Bretaña, pero si recuerdan, en ese tiempo los Estados Unidos, las 13 colonias, todavía eran parte de Gran Bretaña, todavía estaban bajo el poder del rey. Entonces, no se consideraba un poder extranjero. En la guerra de 1812, los Estados Unidos ya era independiente, ya era país propio. Entonces, por eso se dice que es la primera guerra que se peleó contra un poder extranjero. En esta foto vemos a el señor que está mencionado aquí arriba, Francis Scott Key, que fue el que escribió el himno nacional de los Estados Unidos. Lo que vemos en la foto se dice que fue la inspiración para él para escribir el himno nacional. Esta foto enseña o es un dibujo de después de una noche en la que estaban peleando durante la guerra. Pasó una noche muy larga de peleas, de todo lo que pasa en la guerra. Y al despertar, al ver el sol saliendo, Francis Scott Key notó que la bandera americana todavía estaba volando en alto. Entonces se dice que eso fue su inspiración para escribir el himno nacional. Hay una línea del himno que dice, la primera línea dice, "Oh, say can you see by the dawn's early light." Dawn's early light quiere decir la luz del amanecer. Hay otra parte que dice whose broad stripes and bright stars, refiriéndose a la bandera, las barras y las estrellas de la bandera, through the perilous fight. Eso es referencia a la pelea que ocurrió esa noche. Gave proof through the night that our flag was still there. La bandera sobrevivió durante esa noche de peleas y sigue volando en alto, yet wave. Entonces, esa historia es la inspiración con la que usó Francis Scott Key para escribir el himno de los Estados Unidos. Okay, continuamos con la siguiente guerra. Sigue la guerra entre los Estados Unidos y México, the Mexican-American War.
The Mexican-American War was between the United States and Mexico. This war was from 1846 to 1848. The United States won the war and received land from Mexico. Today, that land is California, Nevada, Utah, New Mexico, Arizona, and parts of other states. Esta guerra fue entre los Estados Unidos y México. Comenzó en 1846 y terminó en 1848. Los Estados Unidos ganó la guerra y recibió territorio de México. Ese territorio es donde hoy en día está California, Nevada, Utah, Nuevo México, Arizona y partes de otros estados. Quiero mostrarles el mapa del territorio que ganó Estados Unidos en esa guerra. Entonces, toda esta parte en gris es el territorio nuevo que adquirió los Estados Unidos después de la guerra contra México. Dice California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Texas. Mencionó partes de otros estados. Tiene parte de lo que es Colorado, Kansas y Oklahoma. Esta parte de aquí es parte de Oklahoma. Si notan esta parte que tiene aquí rayas, dice Republic of Texas, República de Texas. Antes de la guerra entre México y los Estados Unidos, Texas duró 9 años como país propio. Era parte de México y decidieron declarar su independencia. Y se pusieron el nombre de Republic of Texas. México estaba en contra de eso, no quería dejarlo ser país independiente. De la única manera en que México al fin los dejó en paz a las personas de Texas fue después de la guerra contra los Estados Unidos, en la que los Estados Unidos adquirió ese territorio y se convirtió en parte de los Estados Unidos. El trato que le dio todo este territorio a los Estados Unidos se llama el Trato de Guadalupe Hidalgo. Fue firmado por el líder de México, Santa Anna, y por el presidente Polk de los Estados Unidos. Continuamos con la próxima guerra, the Civil War. The Civil War was the biggest U.S. war in the 1800s. The Civil War was between the North and the South. This war was from 1861 to 1865. Many Northern and Southern soldiers died in the war. The Memorial Day holiday started after the Civil War. On Memorial Day, we honor all soldiers who have died during wars. La guerra civil fue la guerra más grande de los Estados Unidos en el siglo de 1800. La guerra civil fue peleada contra el norte, North, y el sur, South. Esta guerra comenzó en 1861 y terminó en 1865. Muchos soldados del norte y del sur murieron durante la guerra. El día de Memorial Day empezó después de la guerra. En Memorial Day honramos a todos los soldados que han muerto durante las guerras. Ahorita no voy a mencionar mucho de la guerra civil porque las dos siguientes lecciones vamos a hablar mucho más en detalle sobre esta guerra. Entonces vamos a pasar a la cuarta guerra de esta lección, que es la guerra contra España, the Spanish-American War. The Spanish-American War was between the United States and Spain. The United States won the war in 1898. After the war, Puerto Rico, Guam, and other islands became part of the United States. Today, Puerto Rico and Guam are U.S. territories. La guerra entre España y los Estados Unidos fue peleada en 1898. Perdón, los Estados Unidos ganó la guerra en 1898. Después de la guerra, Puerto Rico, Guam y otras islas se convirtieron en parte de los Estados Unidos. Hoy en día, Puerto Rico y Guam siguen siendo territorios de los Estados Unidos. La guerra contra España empezó
por defender a los cubanos en su deseo de ser independientes. Querían declarar la independencia de los españoles, que son los que en ese tiempo estaban en poder en Cuba. Los Estados Unidos tenía un barco de la Navy cerca de Cuba y hasta este día no pueden explicar cómo fue que pasó, pero ese barco de los Estados Unidos se hundió. Entonces, por esa razón y para ayudar a los cubanos en su deseo de ganar la independencia, los Estados Unidos peleó contra España y, como mencioné, en 1898 ganó los Estados Unidos. Gracias a esa victoria en esa guerra, los Estados Unidos adquirió el territorio de lo que hoy es Puerto Rico y Guam y otras islas también. Con eso completamos la lectura de esta lección. Las siguientes páginas que están incluidas aquí serían las actividades que haríamos en clase juntos. Lo que he hecho es que he abierto otra tarea por la página de Canvas para que puedan completar esto, para que yo pueda ver sus respuestas y corregirlos. Entonces, les voy a demostrar dónde van a encontrar eso. Van a volver a su página de Canvas. Como siempre, todas sus tareas, todos sus trabajos están bajo Modules. Vamos a la semana 12. Está una sección que dice Guerras de 1800 con este icono aquí que parece como un cohete, like a rocket. Vamos a presionar ahí. Y aquí es donde van a contestar las preguntas. Cuando estén listos van a presionar este botón que dice Take the Quiz y van a salir las preguntas. Son 9 preguntas en total y esas preguntas vienen derecho de de las páginas después de la lectura. Entonces va a contestar estas de aquí con las palabras que tiene en este cuadrito y nomás va a completar la parte que está en blanco. Y las últimas 4 preguntas tiene que llenar la parte en blanco de acuerdo a los años. Entonces, acá arriba en el cuadrito tenemos las 4 guerras que fueron peleadas en este siglo. Usted tiene que poner el nombre apropiado que corresponde con los años. En la tarea va a salir guerra que se peleó entre 1812 y 1815. Entonces, usted va a poner el nombre de la guerra que corresponde con esos años. Entonces, cuando complete esto, completaría la lección de hoy. Para la siguiente lección, la segunda lección de esta semana, volvemos a Modules, semana 12. He puesto un documental de la guerra civil que va a servir como introducción para las siguientes 2 lecciones en la que vamos a estar hablando sobre la guerra. Entonces va a ver el documental que está aquí y las instrucciones dice que van a escribir 2 cosas que aprendieron sobre la guerra civil en este documental. Escribe 2 cosas que aprendió. Entonces, cuando esté listo para hacer eso, simplemente va a presionar acá, Submit Assignment, va a escribir las 2 cosas que aprendió y otra vez va a presionar el botón azul para mandarme las respuestas.